Muy buenas noches, continuamos con el cierre de Wall Street y lo hacemos mirando al petróleo, que a día de hoy que está cayendo más de un 5% después de una subida que venía acumulando en las últimas semanas y en los últimos meses muy importante. Enseguida mis compañeros les pinchan el gráfico que estábamos viendo hace un rato, junto con las claves de José Antonio Bizner, y esa caída que se está pronunciando en el día de hoy, pese a que los miembros de la OPEP han dicho que van a seguir restringiendo esa oferta durante todo el año, pese a que han dicho que se va a mantener, Rusia informaba que se va a mantener la demanda, y pese a un momento en el que todavía la recesión no llega, fíjense el petróleo, el movimiento que está teniendo en el día de hoy, donde por supuesto el sector energético está corrigiendo fuertemente, uno de los sectores que más cae hoy también en bolsa, el XLE, donde veíamos de hecho un techo hace unos cuantos días, una resistencia importante, justo tras tocar esa resistencia ha empezado a corregir. Enseguida vamos a analizar todo lo que está pasando con el petróleo, el informe de inventarios, también lo que se ha comunicado con la gasolina, que puede ser uno de los motivos detrás de esta corrección tan fuerte que estamos viendo ahora mismo en el crudo. Pero antes, arrancamos como siempre mirando en estas claves de Wall Street los índices que ya tienen en pantalla. S&P 500 que ahora mismo se mantiene en positivo, 0,23%, Nasdaq que sube un poco más, un 0,75%, justo un día hoy en el que los intereses de los bonos, los rendimientos de los bonos vuelven a corregir, parece que se están calmando un poco tras esa euforia de subida en los últimos días, y un Dow Jones que se mantiene en negativo. Ayer recuerden que además veíamos como el Dow Jones en todo el año 2023, desde enero hasta ahora, ya está en un rendimiento negativo, se tornaba de hecho ayer en rendimiento negativo para el año 2023, al igual que por ejemplo el Russell 2000, que también lo ha estado durante todo el año, el índice de las 2.000 pequeñas y medianas empresas estadounidenses. Mientras tanto, el S&P 500, que hoy arrancaba corrigiendo, luego ha vuelto a ponerse en positivo y ahora retrocediendo un poco a estas últimas horas de la sesión. Todavía falta 1 hora y 40 minutos para que cierren los índices estadounidenses, por lo que todavía podríamos cerrar en cualquier terreno, ¿no? Ya sea positivo o negativo. ¿Qué está diciendo la amplitud en el día de hoy? Fíjense que esto lo venimos viendo todos los cierres de Wall Street y vamos a seguir haciéndolo porque es importante este año la amplitud. Habrán escuchado o habrán leído que durante el año 2023 lo que está ocurriendo es que pocas empresas están empujando el índice. Y eso en parte es realidad, pero no lo fue durante todo el año 2023. A principio de año sí que es verdad que pocas empresas empujaban, las grandes tecnológicas, las grandes compañías, de hecho, de las que mejor se comportaron, Nvidia, Tesla, Meta, Google, Microsoft, todas ellas eran las que empujaban fuertemente a los índices. De hecho, se ha hecho muchas comparativas y lo hemos traído también aquí a negocios entre el S&P 5, el S&P 5, que serían las 5 más grandes, y el S&P 495, midiendo el resto de 495 empresas. Y mientras el S&P 5 estaba disparado, el S&P 495 empresas restantes estaba plano durante el año. Sí que es verdad que tras terminar marzo, la crisis bancaria regional que se desarrolló y salir ese plan BTFP de la Reserva Federal, que de hecho enseguida comentamos cuando veamos los intereses, ese plan BTFP, que muchas veces es olvidado, pero es importante resaltar ciertas cosas. En el momento en el que se recuperan los mercados tras esa crisis bancaria regional en marzo, ahí sí que empieza a acompañar la amplitud. Ahí sí que empezamos a ver un movimiento también del Russell 2000, del resto de empresas que empieza a confirmar. Y fue hasta agosto de este año, agosto de 2023, cuando la amplitud empieza otra vez a debilitarse y empezamos a ver que pese a que los índices se mantienen, no se mueven mucho porque no siguieron subiendo, a partir de más o menos julio se mantuvieron planos, a partir de ahí es cuando la amplitud empieza a caer, ahí es cuando el resto, el fondo de mercado empieza a debilitarse, y aunque en los índices no lo vemos, porque los índices no reflejan la caída a veces, el resto de empresas, las pequeñas y medianas que no impactan tanto en los movimientos del índice por su poco peso, poco a poco van cayendo. Y ahí es cuando luego en los índices se refleja. Una vez ya esa amplitud se ha tornado tan negativa, ahí es cuando todo el peso recae sobre los índices. Estas últimas semanas la amplitud ha sido muy negativa, hemos ido viendo día a día como ayer de hecho había 4 veces más empresas que bajaban de las que subían. Hoy en el caso de un rebote estamos viendo una amplitud un poco más favorable. Sí que es verdad que no es una amplitud para tirar cohetes, pero fíjense, por lo menos ya empezamos a ver un movimiento donde 3.036 empresas están subiendo y 3.086 empresas están bajando. Ya casi estamos en 1 a 1, casi el mismo número de empresas que bajan que las que suben, porque ayer estábamos en un ratio 4-1. 4 empresas, por cada una empresa que subía en los índices estadounidenses, aquí se recopilan 7.000 empresas aproximadamente, por cada empresa que subía en los índices estadounidenses, 4 bajaban. Una amplitud tremendamente negativa y que hoy parece ser que está intentando buscar el rebote.
vemos aquí cómo poco a poco va habiendo más empresas en positivo en el día de hoy. Esta amplitud debe mejorar. Es una condición que iremos vigilando aquí en los cierres de Wall Street, en estos análisis, para ver cómo esa amplitud poco a poco va mejorando. Hasta que no lo haga, posiblemente pues el fondo de mercado se mantenga débil. De hecho, fíjense, un índice para medir el fondo de mercado al que siempre me gusta mirar es al Russell 2000. Fíjense el Russell 2000, vamos a ponerlo en semanal para que se vea bien. Fíjense el Russell 2000, la caída que lleva aproximadamente desde agosto. Se fijan, desde el 4 de agosto el Russell 2000 empieza a corregir y ahí es cuando les digo que la amplitud empezó a tornarse negativa, pese a que en realidad, si miramos el S&P 500, realmente no empezó a corregir, prácticamente se mantuvo lateral hasta el 14 de septiembre aproximadamente. Ahí es cuando empezó a corregir fuertemente. Así que un Russell 2000, que el ticker es IWM en el ETF, que ya nos mostraba una pérdida de amplitud, que ya nos mostraba poco a poco un debilitamiento del fondo de mercado, porque al final el S&P 500 mide 500 empresas, el Nasdaq 100 mide 100 empresas tecnológicas y el Dow Jones mide 30 empresas. El Russell 2000 mide 2000, por lo que tenemos más masa para medir la amplitud de mercado, el fondo de mercado y cómo se está comportando la mayoría de acciones del índice, ¿no? Fíjense que de hecho veíamos hace unos cuantos cierres de Wall Street cómo se activaba de hecho un hombro cabeza a hombro en el Russell 2000, ¿se acuerdan? Aquí teníamos el hombro cabeza a hombro, se activaba rompiendo este nivel, los 180, y ahora ya parece ser que ha buscado el objetivo, que era la parte baja. Ahora mismo está en un soporte muy importante, por lo que lo lógico aquí sería intentar buscar rebotes, que de hecho hoy los ha intentado, ¿no? De hecho hoy caía mucho más, está intentando cerrar esa vela, por lo que en estos niveles a lo mejor intentan un rebote, pero de nuevo, necesidad absoluta que la amplitud mejore, porque rebotes puede haber, rebotes de sobreventa por supuesto van a llegar, las cosas no caen en línea recta, a menos que haya un miedo excesivo puedes caer durante un tiempo en línea recta, pero no siempre, tiene que haber retrocesos. En esos retrocesos la pregunta ¿es un retroceso para empezar a subir o es un retroceso para seguir bajando? Esa es siempre la duda más difícil. Cuando veamos un retroceso, un repunte o que los índices quieren intentar volver a rebotar y terminar con esta pauta correctiva, deberemos confirmar que la amplitud está siendo positiva. Y ahí es cuando entonces aquí en los cierres de Wall Street lo miraremos e iremos vigilando esa amplitud día tras día para ver que empezamos a ver varios días consecutivos donde el número de empresas que sube es mucho mayor, el ratio de empresas que sube es mucho mayor que el ratio de empresas que baja. Así que una condición esencial, creo yo, que les traigo aquí para que vayamos vigilando en los próximos días. ¿Qué más podemos ver del mercado en el día de hoy? Interesante, como siempre, vigilamos intereses. Recuerden esta rotura de máximos que ya veíamos, del 4,3% hasta el 4,8% que tocaban esta mañana los intereses, ¿eh? Esta mañana tocaban el 4,8%. Fíjense cómo es el mercado. El interés del 30 años estadounidense tocaba el 5% y nada más tocar el 5% los intereses han corregido. Zonas psicológicas, zonas a las que todo el mundo quiere llegar. En cuanto se llegan, se hace la noticia, se ponen todos los titulares de la prensa y a partir de ahí corrigen para abajo otra vez, ¿no? Fíjense el interés que hoy corrige, sí, cae un 1,23%, se mantiene en el 4,74% en estos momentos, pero aún así son unos niveles muy superiores a los que veíamos hace unos cuantos días. Claro está que ahora la narrativa está cambiando. Fíjense, ha pasado la narrativa 2023 de ser los tipos de interés van a caer y la Fed va a bajar tipos de interés, a la Fed no va a bajar tipos de interés, los va a mantener muy altos durante mucho tiempo y además los tramos largos, los intereses en los tramos largos, se van a mantener altos e incluso van a subir. Hay algunas voces, ayer en CNBC decían que incluso se podía ir al 13% el interés del bono a 10 años, algunos están diciendo hasta el 10, otros están diciendo el 15, se están escuchando un montón de teorías, a veces algunas hasta conspiranoicas, sobre hasta dónde va a ir el interés del bono a 10 años. Y los especuladores eso lo saben que toda la tensión que se está generando en los mercados, a ellos les beneficia porque pueden presionar, pueden hacer que los bonos sigan capitulando, pueden seguir metiendo miedo y hacer que el interés siga disparado y por eso ver esa verticalidad y ese ratio de cambio que al final es lo que más preocupa. No preocupa tanto el nivel, preocupa el ratio de cambio que estamos viendo porque es un mercado que la volatilidad le afecta mucho y estamos viendo una volatilidad muy alta para un mercado como es el de renta fija. Así que unos niveles que llegar a un punto, por supuesto, pueden llevarlo al 5, todo puede pasar, pero llegar a un punto en el que los intereses, cuando menos lo pensemos, de repente, y cuando toda la narrativa de ahí fuera sea, los intereses se van al 10%, al 15%, ahí es cuando los intereses, a lo mejor sin darnos cuenta, empezarán a corregir de nuevo. Mientras tanto, por supuesto, los bonos a largo plazo que siguen debilitados, como pueden ver aquí el ETF TLT, bonos a más de 20 años que tienen una duración exacta de 17 para ser exactos.
fíjense haciendo un nuevo mínimo, intentando buscar el rebote en el día de hoy a medida que los intereses cesan, y ahí que estemos viendo también un índice Nasdaq que se está comportando un poco mejor, los intereses aflojan, entonces el índice Nasdaq también lo hace mejor porque tiene mayor duración, es más sensible al movimiento de los tipos de interés, por lo que tanto la subida del tipo de interés lo empuja a la baja, tanto una bajada del tipo de interés lo empuja al alza, en este caso por la duración. SP500 es prácticamente plano en el día de hoy. Curioso también, quería enseñarles el oro. Curioso el oro que corrija hoy, ya está llegando unos momentos porque hoy tenemos corrigiendo al interés. Recuerden que el oro tiene una correlación muy alta con los tipos reales, por lo que si los tipos nominales, hoy estamos viendo el interés a 10 años caer, el oro debería hacerlo bien. Si la expectativa de inflación se mantiene exactamente igual que ayer, el oro hoy debería haber respondido bien, cuando también, de hecho, tenemos al dólar, al índice dólar, corrigiendo ligeramente hasta los 106 puntos. En este momento, el oro debería intentar por lo menos cerrar positivo. Está en menos 0,30 el GLD, el ETF de oro. Un oro, de hecho, que hacía techo, de hecho, el 5 de mayo de este año, y ahora que cae drásticamente hasta esta zona 168 en el ETF GLD, con una sobreventa muy fuerte. Si los intereses y el dólar siguen cediendo, el oro debería intentar buscar rebote algún día de estos. Veremos si es así, lo iremos vigilando también durante estos días. Les comentaba el dólar, enseguida vamos a hablar también del yen japonés. Y es que nos trasladamos al siguiente gráfico, vamos a hablar del petróleo, el yen japonés y todo lo que está pasando en los mercados, pero antes, arrancamos con la vivienda, porque también hemos conocido datos de vivienda importantes. Nos vamos al siguiente gráfico que les voy a mostrar. Son los tipos hipotecarios que se han conocido en el día de hoy por la MBA. Fíjense, tipo hipotecario medio a 30 años, cerca del 8%. Aquí exactamente se sitúa el tipo MBA en 7,88, veíamos por Bankrate, cerquita del 8%, y el MBA nos muestra también, el proveedor, la demanda de aplicaciones, solicitudes de hipotecas. Y claro, es lógico que cuando el interés de las hipotecas sube tanto, el coste de la hipoteca sube tanto, pues por supuesto las solicitudes, la demanda de gente que va a pedir hipotecas, pues colapsa, cae drásticamente. Fíjense, de hecho, esta semana que vuelven a caer un 6% las solicitudes de hipotecas, cuando ya caían la semana pasada, y fíjense que se plantan en el nivel más bajo desde 1996. Seguimos viendo una debilidad en las solicitudes de hipotecas. Sí que es verdad que esto contrasta con los datos que veíamos la semana pasada, donde conocíamos los precios de vivienda. Y los precios de vivienda llevan 5 meses subiendo. Y de hecho, sí, no están en máximos, pero están cerca. Apenas han corregido. La pregunta es, ¿cómo puede ser que las hipotecas estén colapsando? Que las ventas de viviendas también estén colapsando, porque están a niveles que no se veían desde 2010, y el precio se mantenga. Porque todavía la poca oferta está haciendo mantener el precio. Y no es hasta que realmente las familias o la gente que tiene una casa decida vender, cuando veremos esa oferta entrar al mercado, y entonces el precio rápidamente ajustará. Porque si entra oferta y la demanda está cayendo, el precio rápidamente tendrá que ajustar a esos niveles. Todavía no estamos ahí, pero un estrés financiero haría que estemos. ¿El estrés financiero de dónde podría provenir? Pues sobre todo de la parte laboral, sobre todo de los empleos y de los salarios. Vamos a ver enseguida también el dato de empleo que se ha conocido en el día de hoy, que es para también darnos un dolor de cabeza tremendo justamente con lo que conocíamos ayer, que eran las JOLTS, esas vacantes de empleo. De hecho, nos trasladamos directamente ahí a ese informe de empleo. Aquí les comentaba, las JOLTS que conocíamos en el día de ayer. Se disparaban por encima de 9 millones. Estos son las vacantes de empleo. Estos mediría la cantidad de empleados que están buscando las empresas. Vacantes de empleo que se tienen que cubrir, por lo que mide la demanda de trabajadores. Volvió a saltar por encima de los 9 millones, hasta los 9,6 millones. Fíjense que sí, la tendencia ha ido bajando, la tendencia es bajista desde prácticamente inicios de 2022, ha ido bajando las JOLTS, eso ha sido un buen dato para la Reserva Federal, porque si la demanda de empleo va convergiendo hacia la oferta, poco a poco se encuentra el equilibrio y entonces la Fed no tiene problema en una subida de salarios, porque los salarios incrementan cuando la demanda de empleo es superior a la oferta. Entonces las empresas tienen que ofrecer mejores incentivos para que la gente acepte el trabajo o incluso para que se cambien de trabajo. Y la gente también se puede cambiar de trabajo porque hay muchas vacantes disponibles. Entonces la Fed le gusta que las JOLTS bajen, que las vacantes de empleo bajen, porque si las vacantes de empleo bajan, entonces la gente se queda en su trabajo, no tiene tanta libertad para moverse y tampoco las empresas pueden forzar a dar, no tienen por qué forzar a dar mejores sueldos y a subir los salarios
para que la gente se mueva, que tenga ese incentivo de cambiarse de trabajo. Entonces, eso iba camino de producirse, pero de repente este mes, sorpresivamente, ayer conocíamos 9,6 millones, se disparaba en una magnitud importante, una magnitud que de hecho apuntamos abajo, no se veía el cambio mensual así desde el año 2021. Esto rápidamente hizo subir al dólar, subir a los intereses y poner sobre la mesa una posibilidad de otra subida más de tipos de interés. Pero es que hoy hemos conocido otro dato de empleo. Bueno, antes de conocer ese dato de empleo, fíjense, yo es importante, las vacantes de empleo no dejan de ser una encuesta que se realiza a las empresas de cuántas vacantes estás buscando. Pero fíjense que solo un 31,9% de las empresas responde. El restante 70% aproximadamente es deducido. Deducido sobre el 31,9% de encuestados que responden. Entonces se pueden imaginar que las vacantes de empleo, al ser una encuesta y al no ser datos reales, y al que tan solo se responda por un 39,9%, nos deja dudas sobre realmente lo que representan. Enseguida vamos a verlo y por qué es importante esto. Hoy conocíamos dato ADP. Eso era ayer, las JOLTS. Hoy conocemos dato ADP. Y fíjense, ocurre lo opuesto. Si ayer parecía un mercado laboral que volvía a ganar demanda y volvía a ganar fortaleza, hoy las nóminas ADP, nóminas privadas, muestran que la creación de nóminas caen al nivel más débil desde enero de 2021. 89.000 nóminas son las que se han creado en el mes de septiembre. Es el nivel más bajo, como pueden ver, se va reduciendo y además también nos muestran que los salarios siguen desacelerando. Así que las nóminas ADP, que únicamente representan las nóminas privadas, nos están mostrando una lectura diferente, nos están mostrando que el empleo realmente se está debilitando y los salarios siguen bajando. Mientras que el dato de ayer de vacantes nos mostraba que la demanda de empleo está volviendo a subir y que posiblemente el mercado laboral pudiese volver a repuntar. Dos lecturas contradictorias y por eso hoy vemos el movimiento contradictorio en el mercado. Hoy vemos caída del dólar, caída de los intereses, intento de subida de los índices de cerrar en positivo. Fíjese que buenas noticias son malas noticias son buenas noticias para el mercado en estos momentos porque simbolizan hasta qué punto la Reserva Federal y los intereses tienen que seguir presionando más al alza. Todo esto es importante. Ahora la pregunta es, ¿quién miente? ¿La encuesta ADP o la encuesta JOLTS? Pues el viernes tendremos la decisión. El viernes se juega el partido con los datos del BLS, tasa de desempleo y nóminas no agrícolas, que representan las nóminas generadas en el mercado privado y público. Veremos qué dato sale ahí para poder ya tener una lectura semanal de todos los datos del empleo y poder concluir y decir, vale, ¿dónde está el empleo? ¿En qué situación se encuentra? Pero muchos datos que vamos a tener durante la semana que, como pueden ver, pueden llegar a ser hasta contradictorios y habrá que ver cuáles nos dicen la verdad, cuáles nos están mostrando una realidad que no es la correcta. Mientras tanto, nos vamos hacia el petróleo. Les decía, el West Texas corrigiendo fuertemente, el Brent también, caídas de más de un 5% en el día de hoy. Y fíjense lo importante que es el posicionamiento. Fíjense lo que este tuit lo analizábamos en un cierre de Wall Street hace ya 2 semanas aproximadamente. Este tuit es de Warren Pice del 24 de septiembre y nos mostraba el posicionamiento CTA en corto en el petróleo. Recuerden que el petróleo ha sido un activo muy odiado durante inicios de 2023. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que venía la recesión. Y cuando viene la recesión, la demanda se frena y por tanto el petróleo debe caer. De ahí que el petróleo cayese fuertemente y corrigiese fuertemente a principios del año. Luego, poco a poco, la gente se ha ido posicionando, o tenía posiciones cortas en el petróleo, que poco a poco se han ido disipando a medida que los miedos de recesión se han ido evaporando y que el petróleo ha ido volviendo a rebotar, porque resulta que la demanda sí se había mantenido a nivel global. Pues nos decía Warren Pice, o por lo menos tuiteaba, y veíamos que el posicionamiento de los CTAs corto sobre el petróleo estaba en mínimos de varias décadas. Eso significa que no había nadie apostando contra el mercado de petróleo. Y mientras tanto estaban apareciendo todos los CEOs de las petroleras y todos los bancos de inversión a cambiar sus estimados, justamente que lo habían rebajado hace unos cuantos meses, volvían a subir su objetivo en el precio del petróleo y además aparecían los grandes CEOs de las grandes petroleras diciendo que el petróleo se iba a $100. Y sobre la mente empezaba a circular el término $100 triple dígito para el petróleo. ¿Cómo es el mercado que cuando todo el mundo pensaba que el petróleo se iba a $100, se gira en 95
y sorprende a todo el mundo con las caídas de los últimos días. No había nadie en corto, por lo que ya no se podía estrujar a nadie más, no se podía hacer que nadie más tuviese que vender y poder seguir produciendo ese short squeeze al alza para el precio del petróleo. Hoy hemos conocido también, y puede tener alguna de las razones, también esto, los inventarios. Los inventarios de crudo vuelven a caer, 2,22 millones, caen de hecho por debajo, se esperaba incluso una subida en este mes, vuelven a caer los inventarios de crudo. Los inventarios de gasolina repuntan por encima de 6 millones, pero lo importante de este dato ha sido lo siguiente, y es que en el informe vemos cómo la demanda de gasolina está cayendo. Y claro, cuando los precios son tan altos en las gasolineras que incluso las familias tienen que retenerse o no poder consumir en la misma forma que lo hacían antes esos precios de gasolina, pues obviamente poco a poco la demanda va cayendo. Y fíjense que la demanda en 2023 se sitúa en mínimos, por lo menos en niveles casi 1 millón de barriles más bajos por día de lo que se situaba en el promedio de los últimos 5 años. Fíjense, está marcado en rojo ese nivel de demanda que hay ahora mismo en el último mes, comparado con años como 2022, 2021 o la media entre 2015 y 2019, que sería esa banda gris que detectamos en la parte alta del gráfico. Está cayendo la demanda casi a 1 millón de barriles con respecto a la media promedio de los 5 últimos años, y pues eso, al mostrar una caída de la demanda, el precio de la gasolina tiende a ajustar después y luego tendemos a ver pues estas caídas que estamos viendo pronunciadas. ¿Puede ser eso lo que haya arrastrado al petróleo? Puede ser también que los CTAs ya no estaban cortos, por lo que nadie estaba apostando a una bajada del petróleo, y ahí es cuando lo han querido bajar. Cualquier razón es suficiente para poder tumbar al precio, pero esto es lo que tenemos, los datos que hay sobre la mesa. Y mientras tanto, mientras la demanda de gasolina vuelve a bajar, fíjense, que es la línea roja, el precio debería corregir y debería tender a la demanda. Una divergencia que hemos visto entre precio y demanda, el precio poco a poco debería volver a bajar de la gasolina para acercarse a esa supuesta demanda que está bajando. Porque otra cosa es que luego la demanda no baje y nos demos cuenta en unos meses que realmente la demanda no había bajado. Si la demanda está realmente bajando, como confirman estos informes de la EIA, entonces tendríamos que ver el precio de la gasolina poco a poco retroceder. Y esto es importante porque recuerden, el dato de CPI del mes pasado, donde veíamos ese repunte de precios otra vez, recuerden que el dato de CPI era sobre todo por la energía. Fíjense, he marcado en rojo las categorías que realmente incrementaban 10% de subida en los precios de la gasolina el mes pasado. Eso era lo que realmente estaba incentivando el movimiento de alza de precios. Si realmente la gasolina vuelve a desacelerar o vuelve a caer por debajo de esos $4 el galón de media que veíamos hace unas cuantas semanas, se pone muy por debajo, ahí es cuando podríamos ver un CPI que a lo mejor continúe ese camino desinflacionario o se mantenga en el entorno del 3%, 3,5%. Que es una opción que barajan ya muchos analistas, que el CPI en realidad se mantenga entre el 3 y el 3,5% o entre el 3 y el 4% y se mantenga ahí durante un tiempo prolongado. Y la dificultad sea llevarlo al 2, pero tampoco ven un repunte como dicen algunos hasta el 7 u 8. Ese segundo repunte que todos hablaban. ¿Por qué? Porque principalmente hemos visto antes los salarios, aquí lo tienen, los salarios siguen disminuyendo. A falta de confirmación del dato del viernes del BLS, como les he dicho, estamos viendo un crecimiento en salarios que sigue disminuyendo, por lo que en principio eso no debería traducirse a una inflación en la parte subyacente. Si miramos el PMI de servicios, otro dato que hemos conocido en el día de hoy, se mantiene en expansión pero sigue desacelerando. El sector servicios poco a poco pierde peso dentro de lo que está contribuyendo a la actividad económica. Y recuerden que veíamos ya la semana pasada cómo el manufacturero recuperaba, aunque se mantenga en contracción, recuperaba hasta los 49,9 puntos. Se quedaba a una décima de la expansión, de haberse expandido con respecto al mes pasado, pero recuperaba fuertemente. Si ven ahora el sector servicios, sí que cae, pero se mantiene en expansión, se mantiene por encima de 50, por lo que 53,6, nos lo dicen ahí, cae desde agosto de los 54,5, así que sí, se sigue desacelerando el sector servicios, pero se mantiene en expansión. Eso sí, si miramos a las categorías que las tienen ahí abajo,
Importante la parte de nuevos pedidos, que cae menos 5,7 puntos. Esos nuevos pedidos es la demanda, por lo que por mucho que se mantenga en expansión el PMI de servicios, hay que destacar la caída con respecto al mes pasado y la caída en la categoría de nuevos pedidos, que es la más seguida y de hecho que hace un nuevo mínimo y marca ya 9 meses bajando. Sí que es verdad que se mantiene en expansión también esa categoría por encima de 50, pero cuidado si pierde los 50 puntos. Precios que se queda en cero de cambio mensual, por lo que no habría incremento de precios este mes en los servicios. Y luego empleo, que también baja, menos 1,3. Nos estaría mostrando este PMI de servicios que se empieza a debilitar la demanda en los servicios, se debilita el empleo y los precios se mantienen, no suben, ni tampoco bajan con respecto al mes pasado. Vamos viendo cómo se traduce todo esto, un PMI de servicios que muestra poco a poco cómo va perdiendo fuerza esta categoría, que recuerden ha sido la que ha mantenido la economía estadounidense tan fuerte. La parte de servicios, que ha sido la que se ha mantenido en expansión, apenas hubo una mini contracción, fíjense cuando perdió la zona de 50, pero se ha mantenido por encima de 50, expandiendo mes a mes y os ha permitido también mantener la economía. Mientras tanto nos vamos a lo que ha hecho Japón. Recuerden que ayer hablábamos del dólar antes y ayer conocíamos ese movimiento tan raro del par dólar-yen. Fíjense el movimiento, fíjense la vela que se creó en ese movimiento en el que conocíamos además el indicador del que hemos hablado antes, esas vacantes de empleo, esas JOLTS en Estados Unidos. Nada más conocerlas y como subían por encima de 9 millones, el dólar se disparaba con respecto a otras divisas y con respecto al yen. Y rápidamente el yen volvía a recuperar. Y hay mucha especulación estos últimos días, sobre todo entre ayer y hoy, sobre si realmente ha sido Japón interviniendo ya su divisa, interviniendo ya el yen y comprando. Pues todavía no lo sabemos, porque los funcionarios mantienen su silencio sobre esta intervención estratégica. El ministro de Finanzas dijo el miércoles que no haría comentarios sobre si Japón ha intervenido o no los mercados, pero está empezando a surgir evidencia, y analistas lo están diciendo, que probablemente no fue causada por una intervención monetaria. Entre otras posibles explicaciones, una combinación de mercados nerviosos y algoritmos que responden a la caída del yen a través del umbral clave de 150 por dólar. Nos están intentando decir, pese a que Japón no lo ha desmentido, pese a que Japón no ha salido y ha dicho no, nosotros no hemos sido, ha dicho que no van a responder, pero eso no es negarlo tampoco. Puede ser un sí o puede ser un no. Pero aún así ya se está diciendo que podría haber sido también un algoritmo de precios que a partir de caer por debajo de 150 se activaba para intentar recuperar el yen. Saldremos de dudas en las próximas semanas si conocemos realmente cuál ha sido el movimiento, cuál ha sido la realidad. Miramos ya los índices para cerrar en el día de hoy. Fíjense, intenta recuperar el S&P un poco más, falta exactamente 1 hora y cuarto para que cierren los índices estadounidenses. Nasdaq 0,90% subiendo en los últimos minutos, S&P 500 0,33%, Dow Jones 0,06%, amplitud que ahora mismo se mantiene prácticamente igual que lo que veíamos antes. Nos vamos a directamente las noticias del día, en el día de hoy, miércoles 4 de octubre, de la mano de Sergio Fernández. Sergio, te escuchamos.